Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio, excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, delegado de Cultura, Presidencia, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural, ilustrísimo directora general del Grupo Montaigne, representante del campo universitario de Jerez de la Universidad de Cádiz, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodega Julián Sanhamber, CaixaBank, Bodega Ximénez Espínola, Covi Jerez, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Con la conferencia programada para el día de hoy, celebramos la solemne clausura del curso académico 2023-2024, que será impartida por el excelentísimo señor don Miguel Ángel de la Rosa Acosta, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla y presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, al que agradecemos su disponibilidad para desplazarse a nuestra ciudad para dictar la interesante conferencia Ciencia para una democracia responsable. Muchas gracias, profesor, por la amabilidad de tenerle hoy con nosotros. Es sin duda un gran honor para esta Real Academia poder cerrar el curso académico con el presidente de una Academia Sevillana de Ciencias Puras que se estructura en 6 secciones: Química, Física, Biología, Matemáticas, Ciencias de la Tierra y Tecnología, y con la que, por otra parte, coincidimos en el Instituto de Academias de Andalucía, institución de derecho público que agrupa a las 27 academias de Andalucía. Razones de protocolo explican que este presidente presente al conferenciante de hoy, lo cual hago con sumo gusto por la amistad que mantenemos y la admiración que profesionalmente merece el extraordinario currículum de una larga carrera dentro del campo de la enseñanza universitaria y la investigación. Para ello, y atendiendo al limitado tiempo que a toda presentación de una conferencia de estas características se le reserva, me tomo la libertad de exponer muy brevemente los aspectos más destacados del currículum del profesor de la Rosa. Licenciado en Ciencias Biológicas en 1977 y doctorado en Bioquímica en 1981 por la Universidad de Sevilla. Fue investigador postdoctoral en el Reino Unido, primero en el Instituto North Wales en 1982 y luego en el King's College de Londres en 1985. Este último año fue profesor titular de la Universidad en Sevilla y desde 1995 es catedrático en la misma universidad. Entre 1990 y 1994 fue profesor visitante de la Universidad de Arizona en los Estados Unidos. Sus investigaciones se centran en la relación estructura-actividad de las macromoléculas biológicas, con particular interés en los mecanismos moleculares que gobiernan los procesos metabólicos y su relevancia en la lucha contra enfermedades. Es autor de 4 libros, 2 patentes, más de 200 artículos en revistas especializadas e innumerables contribuciones de difusión, divulgación y opinión. Ha liderado alrededor de 50 proyectos y contratos de investigación, ha dirigido 22 tesis doctorales y ha impartido unas 200 conferencias en numerosos países. El profesor de la Rosa es académico de la Academia Europea y de la Academia de Murcia, así como socio y medalla de honor de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, de la que fue presidente 4 años. A nivel internacional ha presidido sociedades como la Bioelectrochemical Society y comités expertos de la Unión Europea, como el de la beca de Marie Curie, siendo editor jefe de la revista FESPS Open Bio. En 2012 presidió el Congreso Mundial de Bioquímica y Biología Molecular, que por primera vez se celebraba en España con 2.500 participantes de 80 países, entre ellos 6 premios Nobel. Profesor de la Rosa desarrolla su trabajo en el Instituto de Investigaciones Químicas, perteneciente al Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, centro mixto de la Universidad de Sevilla,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Junta de Andalucía, del que ha sido director durante 9 años. Desde 2023 es secretario general de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica y Biología Molecular, a la que pertenecen unos 35.000 científicos de 40 países. Hoy nos va a exponer una conferencia con un título muy atrayente: Ciencia para una democracia responsable. En efecto, los problemas con los que hoy se enfrentan las sociedades modernas, el cambio climático, la sostenibilidad del planeta, el crecimiento demográfico, las fuentes de energía, la gestión del agua, la agricultura y la alimentación, la salud y el envejecimiento, hasta la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, requieren soluciones con un marcado carácter científico-técnico. En democracia, los políticos son los encargados de gestionar y resolver los problemas de los ciudadanos, ofreciendo soluciones a los mismos cuando se presentan a las elecciones. El ciudadano, a su vez, elige en las urnas aquellas soluciones que cree más apropiadas y convenientes para lo que necesita estar formado e informado. Una de las labores fundamentales de las academias, y en concreto de las academias de ciencias, son palabras del conferenciante, es educar y formar a los ciudadanos para que tengan la base científico-técnica que les permita ejercitar el voto de manera cualificada y responsable, contribuyendo así al desarrollo y bienestar social. La democracia y la ciencia, junto con el libre mercado, constituyen los 3 pilares esenciales que sustentan el progreso del mundo moderno occidental. Como dice Emilio Lamo de Espinosa, no son 3 pilares independientes que puedan o no darse juntos, sino que conforman los 3 lados del mismo triángulo institucional cuyo centro lo ocupa la libertad del individuo. Querido presidente y amigo, querido Miguel Ángel, creo que debo cederte de inmediato la palabra porque todos hemos venido hoy a escucharte a ti. Muchas gracias. Tiene la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, querido presidente de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio. Es un honor y un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Te agradezco infinitamente la invitación, por supuesto, y tus palabras de presentación, de introducción, con la amabilidad que te caracteriza y tu cortesía, como siempre. Hemos coincidido varias veces ya en las reuniones que tenemos del Instituto de Academias de Andalucía, Juan como presidente de esta corporación, yo por parte de la Academia Sevillana de Ciencias, y debo decir y reconocer públicamente, y así quiero que conste, la buena sintonía y la buena relación que siempre nos ha caracterizado y cada vez que hemos tenido ocasión de participar y de coincidir. Por supuesto, gracias también a todos ustedes por acompañarnos aquí hoy en esta conferencia. Un poco el presidente ha esbozado algunas de las conclusiones, de las ideas que quería debatir aquí hoy con ustedes. En el sentido, no va a ser una conferencia de la especialidad de bioquímica y biología molecular. No os quiero aburrir con algo tan técnico, pero sí con la experiencia ya de los años. ¿Qué podemos decir como científicos respecto a la sociedad, al mundo moderno en el que vivimos? Porque los científicos, evidentemente, tenemos nuestro campo, nuestra área de trabajo muy especializada, muy técnica, difícil muchas veces de alcanzar y que el ciudadano nos entienda, pero por encima de todo, aparte de científicos, somos personas también, somos ciudadanos, y por consiguiente nos preocupan los problemas que tenemos en el mundo moderno de hoy. Entonces, la conferencia quería plantearla como un reto, como un desafío, casi más reto, desafío personal mío, de tratar de convencerles a ustedes de la necesidad de la ciencia, la necesidad social de la ciencia, y no porque la ciencia, que también nos ayude a resolver problemas, como ocurrió con las vacunas, con la pandemia,
por ejemplo, si tenemos problemas de enfermedades, pues están los médicos que nos apoyados en las ciencias, que nos curan. Es decir, todas las nuevas tecnologías, la información, los teléfonos móviles, la televisión, los satélites. O sea, la ciencia y la técnica permiten que el mundo evolucione y haya un progreso social. Pero yo les voy a hablar de la necesidad social de la ciencia como ciudadano, no como científico, sino en el sentido de que la ciencia en el mundo moderno, tan tecnificado que tenemos hoy, es un pilar esencial en construir ese sistema político basado en la democracia que es el que nos hemos dado todos nosotros. Entonces, ese es el reto que os planteo, de convenceros de que la ciencia es necesaria, aparte de porque nos solucione problemas, porque nos ayuda a vivir en democracia. Desde ese punto de vista, entonces, perdón, creí que se estaba proyectando. Desde ese punto de vista, en el título ya de por sí incita a pensar, trata de ser provocativo. Es decir, si se titula Ciencia para una democracia responsable, ¿quiere decir que si no hay ciencia la democracia no es responsable? Esa es la pregunta. Ahora veremos si es necesaria o no la ciencia para que cuando vamos a votar podamos ejercer el voto con conocimiento y con responsabilidad. Bien, ¿qué es la ciencia? La ciencia, si vemos si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues tenemos la definición de lo que es la ciencia. Todos tenemos una idea de qué es el saber, la erudición, el conocimiento que se obtiene mediante la experimentación. Eso es básicamente lo que empieza con la ciencia moderna, en el siglo XVII con Galileo, que es el padre de la ciencia moderna, cuando se empieza a utilizar la experimentación para llegar a comprobar las leyes que gobiernan y rigen los procesos que nos encontramos en la naturaleza. ¿Y democracia? ¿Qué es la democracia? La democracia, pues, también si recurrimos al diccionario, es, como podéis leer, un sistema político en el cual pues, la soberanía reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de sus representantes. Es decir, es el sistema de gobierno, de gestión, de elección de nuestros gobernantes que nos hemos autoimpuesto a lo largo de los tiempos. Entonces, la democracia, lógicamente, se sustenta en dos pilares fundamentales, que es el hecho de introducir el voto en la urna para elegir a nuestros parlamentarios que conforman el Parlamento, que luego nos gobiernan y dictan las leyes que nos van a regir en nuestro día a día. Entonces, ¿qué relación hay entre ciencia y democracia? ¿Por qué ponerlas juntas hoy aquí, en esta conferencia? Bien, ciencia y democracia, aunque parezcan que son conceptos, términos dispares que no tienen nada que ver el uno con el otro, sin embargo, tienen algo que podemos resaltar, que es importante, que son producto de la actividad intelectual y social del hombre. Es decir, la ciencia y la democracia existen porque el hombre razona, porque el hombre piensa, es producto de la capacidad de interacción y de pensamiento del hombre. Desde ese punto de vista, entonces, si nos enfocamos en esa interacción como actividad intelectual y como actividad social, podemos echar un poco la vista atrás y nos damos cuenta de que estamos aquí hoy porque somos producto de una evolución que ha surgido a lo largo de miles de millones de años, desde que se produjo el Big Bang, la gran explosión que dio lugar al universo. Para que os hagáis una idea en cuanto al tiempo, esos son 13.500 millones de años. La Tierra tiene solamente la tercera parte, 4.500 aproximadamente millones de años. Nosotros estamos aquí hace muy poquito tiempo, pero somos producto de esa evolución, sobre todo en su etapa final, que es donde quiero centrarme aquí ahora.
hay un proceso que se conoce como hominización, que es esa evolución a partir de los primeros primates que conduce a la especie humana, al Homo sapiens sapiens. Eso es un proceso evolutivo, un proceso biológico, un proceso que se rige por las leyes de Darwin, por la selección natural. E implica una variación, una variabilidad, un cambio en nuestro ADN, en nuestra herencia genética. Entonces, eso implica millones de años. Todo el proceso de hominización, desde el primer primate hasta que aparece el ser humano, eso requiere millones de años. Sin embargo, lo que podemos llamar la civilización es un proceso mucho más corto, aunque hayan sido decenas de miles de años. En comparación con la hominización es mucho más corto. La civilización lleva pues, aproximadamente, como decía, varias decenas de miles de años, según se considere, y es lo que ha permitido al hombre salir de las cavernas y vivir en sociedad, vivir en comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, la civilización, a diferencia de la hominización, no conlleva cambios genéticos. Es decir, nuestro ADN, nuestra información genética, es idéntica a la que tenían los hombres de las cavernas. Es decir, no ha habido tiempo suficiente, desde el punto de vista evolutivo, para que cambie la información genética. Es una evolución fundamentalmente de tipo social, en nuestras costumbres, en nuestras maneras de interaccionar, pero no tiene una base genética. Entonces, lo interesante es que ese proceso de civilización, como os decía, en una ventana temporal, en una ventana de tiempo, ha ocupado prácticamente unos segundos si consideramos que la evolución en la Tierra, en el planeta, como os decía, son 4.500 millones de años. Si proyectáramos una película de 24 horas, un día completo, de qué ha pasado en el planeta desde que se crea hasta el día de hoy, veremos que lo que es la civilización, esas decenas de miles de años, ese proceso de salir de las cavernas hasta vivir en sociedades, en ciudades como vivimos hoy, eso es apenas unas décimas de segundo. Es decir, cuando está la palabra the end al final de la película, eso es unas décimas de segundo, que es lo que dura la civilización en esa comparación, en esa película de 24 horas. Para que nos hagamos una idea de lo que es la evolución social en comparación con la evolución biológica y antes que la biológica, la química. Entonces, si hacemos una comparación entre la hominización y la civilización, veremos que ese proceso de hominización, de aparición de una nueva especie, como es el Homo sapiens sapiens, a partir de un primate, a partir de un mono, ese proceso de varios millones de años, que conlleva un cambio en la genética, se rige por las leyes de Darwin, por las leyes de la naturaleza. Y ahí, si nos fijamos en lo que ocurre en la naturaleza, lo que prima es la especie. De la naturaleza es un proceso de selección, que lo que importa no es ya tanto el individuo, que se sacrifica en pro de la especie. Sin embargo, si pasamos a la civilización, las leyes que rigen son las leyes ya que nos hemos impuesto nosotros, son las leyes del hombre, y en buena parte en contra de las leyes de la naturaleza, en el sentido de que en nuestra sociedad el individuo es lo que prima. Es decir, no se puede hacer nada que vaya en contra de los principios, de los derechos fundamentales del hombre. Es decir, todo progreso social va supeditado, va condicionado al respeto a la libertad del individuo, al respeto al individuo. Es una diferencia importante entre lo que son las leyes de la naturaleza, que se sacrifica al individuo en pro de la especie, y las leyes del hombre que nos hemos autoimpuesto, donde el eje fundamental de la convivencia en sociedad y en paz es el individuo. Pero no olvidemos entonces que aunque vivamos en nuestras sociedades donde el individuo es el eje central, lo más importante, no por eso dejamos de ser producto de esa evolución biológica y por consiguiente sometido a las leyes de la naturaleza. ¿Y qué quiero decir con ello? Pues que el grupo, la sociedad, progresa siempre y cuando los individuos per se, cada uno de nosotros individualmente, progresemos y evolucionemos. Y ese concepto de evolución
en grupo, evolución colectiva, es lo que George Bohr en los años 70 llamó inteligencia colectiva. Es decir, una comunidad, un grupo de individuos, de ciudadanos, tienen una inteligencia colectiva que procede y deriva de la inteligencia individual de cada uno de ellos, trabajando en conjunto, trabajando en armonía. Entonces, como podéis leer ahí, ¿qué es la inteligencia colectiva? Pues son las capacidades que tienen las comunidades, los grupos de individuos, para progresar, para evolucionar, como veis, hacia un orden de complejidad creciente, mediante una serie de mecanismos de innovación, como de diferenciación, integración, competencia, colaboración, todo lo que implica la sociedad moderna, las formas de evolucionar que tenemos en sociedad y de progresar. Pero fijaos que esa inteligencia colectiva, donde tiene una base en la motivación individual, tiene su antecedente. La inteligencia colectiva, decíamos, era de los años 70 del siglo XX, de George Bohr. Muchos años antes, Adam Smith, en el siglo XVIII, acuña el término de la expresión el egoísmo individual, para explicar el por qué la economía progresa, por qué una sociedad progresa. Y pone el ejemplo, literalmente, como podéis leer ahí, que cuando vamos a comprar carne, cerveza, pan, el carnicero, el cervecero, el panadero no nos da el mejor producto que tiene porque nos quiere hacer ningún bien, sino lo hace en pro de su propio egoísmo, para que volvamos al día siguiente. Eso es lo que Adam Smith le llama el egoísmo individual, que en principio, aunque pueda parecer algo que no esté demasiado bien visto, es decir, que el egoísmo del individuo sea lo que mueve las sociedades y lo que hace que progresemos, Vargas Llosa lo convierte en virtud. El egoísmo individual, si todos procuramos, respetando a los demás, si todos procuramos mejorar y progresar, ese egoísmo individual se convierte en el motor colectivo. Y lo que es un aparente defecto se convierte en una virtud social. Es decir, si todos trabajáramos y nos esforzáramos en todo lo que damos de sí, lógicamente la sociedad progresa. Entonces no hay que desdeñar la motivación, el interés, la ambición, la capacidad de progresar y de mejorar individualmente, porque eso beneficia a la colectividad. Entonces eso nos plantea cuál es el mecanismo de funcionamiento que tenemos en el mundo moderno, en las sociedades modernas. Aquí a la izquierda os pongo la sociedad cuyo objetivo, lógicamente, es el progreso, es el bienestar. Entonces, esas sociedades, esas formas de funcionar que nos hemos construido, eso no lo heredamos de las cavernas, eso ha sido producto de la evolución a lo largo del hombre, de los griegos, romanos, etcétera, hasta llegar al día de hoy. Tenemos la sociedad cuyo procura es el progreso, procura progresar, es el bienestar de los individuos. Para ello, la sociedad tiene un gobierno, que es el que tiene el poder, que es el que de alguna manera hace que la técnica, la ciencia progrese, se desarrolle el conocimiento, se avance en el conocimiento, que a su vez mejora la economía y mejora el desarrollo en beneficio de la sociedad. Ese es el círculo que tenemos en el mundo de hoy, cómo funcionan nuestras economías, nuestras sociedades. En definitiva, esos tres poderes, el gobierno, la cultura, ciencia técnica y la economía, trabajan de manera sincrónica, de manera armónica, para el bien de la sociedad, para el bienestar de la sociedad. Bueno, pues eso que veis aquí es lo que Emilio Lamo de Espinosa, que citaba antes el presidente, recogía una cita, esto es de Emilio Lamo de Espinosa, como decía, en un libro que titula Entre águilas y dragones, es la confrontación o el enfrentamiento de dos culturas, las águilas de Estados Unidos y los dragones chinos. Es el gran debate o duelo económico que hoy en día se plantea, no solamente económico, sino social también, entre Estados Unidos y China, el mundo occidental y el mundo chino. Emilio Lamo de Espinosa identifica
esos tres poderes que os decía anteriormente, en esa tríada institucional que él considera esencial, que son la política, la cultura y la economía. Esos tres son los pilares esenciales que mueven las sociedades modernas. Y en concreto, podemos decir en esa tríada institucional que la democracia lógica, la política es la democracia, la cultura es la ciencia y la economía es el mercado. Es decir, esos tres pilares, democracia, ciencia, mercado, son los tres pilares que hacen que las sociedades funcionen y progresen. Y lo interesante de y os lo traigo a colación aquí, porque lo importante, y esto, insisto, es de Emilio Lamos de Espinosa, lo importante es que esos tres pilares sustentan el mayor logro de la civilización que hablaba anteriormente, que es la libertad del individuo. Eso podemos decir que es el gran logro de las sociedades, de la evolución social, desde que salimos de las cavernas hasta que llegamos a poblar ciudades. El gran logro de la civilización es el ser libre, el poder pensar, el poder hablar, el poder decidir, el poder hacer lo que cada uno quiera, la capacidad de decisión siempre y cuando, como decía hace un momento, se respete al prójimo, porque también tiene su propio ámbito de libertad individual. Entonces, desde ese punto de vista, la libertad, y aquí os pongo como ejemplo la Estatua de la Libertad, que es lo primero que se ve cuando se llega a Estados Unidos, es un regalo de la República Francesa a los americanos con el título La libertad iluminando el mundo. Si podemos decir que la libertad es el mayor logro de la civilización y que por consiguiente tenemos que preservar, en base a esos tres pilares, en base a la democracia, en base a la ciencia y en base al mercado. La relación entre ciencia y mercado es clara. La ciencia progresa, la ciencia avanza y por consiguiente también lo hace el mercado, lo hace la economía. Eso fue Vannevar Bush, un americano, el que de alguna manera fue el pionero en hacer que la ciencia y el mercado trabajaran de manera armónica entre ellos, en el sentido de que habréis oído hablar del proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan, ahora que se ha hecho famoso con la película de Oppenheimer, es el proyecto de construcción de la bomba atómica por los americanos. Y fue el primer ejemplo en el que los técnicos, los ingenieros, aunque desgraciadamente fue para construir una bomba, trabajando con los científicos, avanzaron mucho más rápido. Entonces, esa simbiosis de la ciencia y la técnica es lo que Vannevar Bush cogió como modelo y, de alguna manera, de ahí nació el sistema de financiación de la ciencia en los países occidentales, el sistema moderno. Es una simbiosis de la política con la ciencia y con el mercado. Y eso simplemente os pongo aquí esta gráfica para el debate que muchas veces se mantiene a nivel de ciudadano entre ciencia y mercado, entre si invertimos mucho en ciencia básica, aplicada, más en ingeniería o menos. Simplemente los proyectos de investigación, cuando ponemos juntos ciencia y mercado, hay que tener en cuenta, lógicamente, que hay una financiación pública, que se trabaja con dinero de los ciudadanos, con los tributos, con los impuestos que todos pagamos y que, lógicamente, los ciudadanos quieren un retorno de ese dinero que están invirtiendo en ciencia. Y ahí se dice, bueno, ¿y para qué? ¿Investigar para qué? Y siempre se está preguntando, nos preguntan a los científicos, bueno, ¿y eso para qué? Bueno, pues muchas veces cuando se invierte en ciencia no se sabe bien lo que va a salir, porque la investigación científica requiere muchas veces un viaje a lo desconocido, un viaje sin saber a dónde se va a llegar. Y esto es lo que se representa aquí, en esta gráfica donde os pongo si de un proyecto se espera muchos descubrimientos o pocos, y entonces, si, como dicen los ingleses, cuando hay un bajo riesgo, low risk, que veis aquí a la derecha, si se arriesga poco, la ganancia es pequeña. Pocos descubrimientos se pueden obtener si ya se puede predecir el resultado. Solamente de aquellos proyectos que son arriesgados, proyectos que no se saben lo que puede salir, son los que se puede tener un alto descubrimiento, un nivel alto de descubrimiento.
Entonces, ese es el debate que muchas veces se plantea en la sociedad, que es entendible, lógicamente. Es decir, que el ciudadano, como os decía, quiera retorno de sus inversiones, de sus impuestos. Pero es importante que conozcamos también a nivel de ciudadano que muchas veces para que la ciencia avance necesita el riesgo. Y ese riesgo quiere decir que hay que invertir para conseguir descubrimiento. Y el ejemplo que siempre se pone últimamente es el de las vacunas, cuando la pandemia. En tiempo récord, apenas en un año, los científicos pudimos sacar las vacunas. ¿Por qué? Porque previamente se había invertido en investigación con los ácidos nucleicos, con el RNA en concreto, que habréis oído todo. Si no se hubiera hecho esa investigación primera, no se hubiera podido avanzar en la vacuna en un año, hubiéramos tenido que esperar lo que es normal, que son 5 o 10 años. Entonces, muchas veces hay que tener esa visión de futuro en cuanto a esa relación ciencia y mercado, ese diálogo que hay que mantener. Pero en esa relación ciencia y mercado, ¿qué hacemos con la democracia? Bueno, la democracia es el tercer pilar que identifica Emilio Lamo de Espinosa. Y por eso os lo traigo aquí. Yo lo pondría incluso en la base del triángulo, porque la democracia es lo que le da sustento a la ciencia y al mercado y a la sociedad. Es decir, si no hubiera democracia, si no hubiera ese sistema político de gobierno que nos hemos impuesto, lógicamente ni habría ciencia ni habría mercado. Entonces, ¿qué podemos decir de la democracia? Bueno, la democracia, todos sabemos lo que es el gobierno del pueblo, es el gobierno de todos los ciudadanos. En la democracia ateniense eran los ciudadanos varones, los demos, los que tenían la capacidad de expresar y participar directamente en el ámbito político. Hoy en día es una democracia representativa, donde elegimos a nuestros representantes mediante sufragio universal, es decir, todos tenemos derecho a votar, y los representantes elegidos, los electos, son los que nos gobiernan y plantean, lógicamente, soluciones a los problemas de los ciudadanos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué función tienen los políticos? Pues, lógicamente, atender y resolver los problemas que tenemos los ciudadanos, problemas que no podemos resolver individualmente. Entonces, la democracia, en este sentido, es la elección de una serie de políticos para que den soluciones a los problemas que tenemos los ciudadanos. Esas son las reglas del juego. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los problemas que tenemos los ciudadanos hoy en día cada vez tienen una mayor base científico-técnica. Y ahí es donde quiero llegar. Es decir, los problemas de hoy son problemas globales. Problemas como, veis aquí, el virus de la pandemia, la COVID-19, las noticias falsas que nos inundan todos los días en los teléfonos, las emisiones de CO2. Es decir, la lista, como antes os decía el presidente, la lista es innumerable. Tenemos una larga lista de problemas en las sociedades modernas, como veis aquí, pues el cambio climático, la sostenibilidad del planeta, fuente de energía, gestión del agua, alimentos, salud, envejecimiento, inteligencia artificial, tecnología. Es decir, toda una serie de problemas que tienen una solución global y que necesitan, por consiguiente, soluciones científico-técnicas. Bien, desde ese punto de vista, entonces, si los políticos tienen que dar soluciones a los problemas que tenemos los ciudadanos, y elegimos, y hace poco hemos estado en elecciones, os pongo aquí una conferencia que dio Margaritis Chinas, que es vicepresidente de la Comisión Europea, fue hace unos días, el 4 de abril, en el Foro Yolí, ahí en Sevilla, y fue la primera vez que un vicepresidente, un político, reconoce, y Juan estaba allí, coincidimos en la mesa en aquella conferencia, te acordarás, son palabras textuales de Margaritis Chinas. En Europa debe poner fin a la época de inocencia e ingenuidad y apostar por la autonomía y la asertividad. Es decir, la situación que vivimos hoy en Europa, donde de alguna manera consideramos que esto era el paraíso terrenal, el Edén, un jardín, donde todos nos iban a respetar, pues efectivamente no es así. Habíamos apostado un 40% de nuestra energía, del gas, a los rusos, a los amigos rusos, y ya no son tan amigos. O le compramos los chips a los coreanos y los taiwaneses
y tampoco es tan fácil que los chips lleguen desde Asia hasta Europa y las fábricas de coches se nos paran. Es decir, tenemos una dependencia, o teníamos una dependencia, que lógicamente nos ha hecho débiles desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista social y económico. Entonces Europa está haciendo una reflexión que es abandonar esa época de inocencia y de ingenuidad, e incluso, como veis aquí, también en palabras de Marguerite Chinas, el próximo gobierno comunitario, el que acabamos de elegir y que ahora están tratando de acordar, tendrá un comisario dedicado a la defensa y al rearme militar. O sea, quiere decir que seremos más pobres, porque buena parte de nuestros dineros se van a ir a armamento, desgraciadamente. Los políticos toman decisiones que nos afectan a todos. Y cuando elegimos y cuando vamos a las urnas, tenemos que ser conscientes de los problemas, de las soluciones que nos ofrecen a esos problemas y hacer esa reflexión de qué soluciones nos están dando a esos problemas que tenemos planteados, como puede ser el gas ruso o como pueden ser los chips que le compramos a los coreanos. Ese debería de ser el debate electoral. Es decir, qué soluciones nos presentan nuestros políticos a los problemas que tenemos. Bien, la democracia entonces, en ese mundo moderno, en esa sociedad moderna en la que vivimos, pues lógicamente, como podéis leer aquí, el ciudadano tiene el derecho de ejercer su voto, pero ese voto tiene que ser un voto meditado, responsable, informado, cualificado, con conocimiento de causa. Y si los problemas son cada vez más científicos técnicos, entiendo que cuesta muchas veces trabajo entender las soluciones a esos problemas, pero necesitamos estar formados e informados para elegir entre las opciones que nos presentan los políticos las que creemos que pueden ser más convenientes. Entonces, tenemos en una sociedad democrática, en una sociedad cultivada, en una sociedad moderna, tenemos el derecho a exigir a nuestros políticos, a exigir que les den soluciones válidas a los problemas que tenemos y que nos digan qué van a hacer con nuestros problemas y con nuestros dineros. Y para eso necesitamos estar formados e informados. Porque si no nos encontramos con algo que ya Polibio, en la Grecia clásica, identificó hace mucho tiempo. Los peligros de la democracia. Los peligros de la democracia es que cuando no se ejerce el voto de manera responsable y cuando le damos terreno, espacio a aquellos políticos que no tienen el reparo en algún momento para prometer lo que no pueden prometer, lo que está fuera del alcance de la mano, muchas veces entonces, según Polibio, esa democracia acaba degenerando en oclocracia, que es precisamente la mayoría, también es un ejercicio de mayoría de voto, pero donde no hay una opinión, no hay un voto cualificado, no hay un voto con conocimiento. Y ese es el peligro de la democracia, cuando el ciudadano vota sin conocimiento. Miguel de Unamuno, nuestro filósofo del siglo XX, ya identificó el problema de la demagogia. El problema cuando los políticos prometen aquello que no pueden prometer al ciudadano, sobre todo en momentos de crisis, en momentos de dificultades. Entonces, el pueblo vota dejándose guiar o dejándose llevar por esos mensajes, por esas promesas. Entonces, en un juego de palabras, Unamuno acuñó el término de demagogía. Una cosa es la demagogia, que es ese prometer, o esa deformación, ese prometer lo que no se puede, a la demagogía, por analogía con pedagogía, que es la educación del pueblo, como arte mayor. O sea, para Unamuno, entonces, los que nos dedicamos a la docencia, tenemos una obligación en nuestras aulas, con nuestros alumnos, de no solamente informarlos, sino de formarlos, de educarlos, de enseñarlos a pensar, a usar la información para generar nuevas ideas, nuevo conocimiento. No es solamente transmitir información, que muchas veces también es lo que se suele hacer en las aulas. Y Unamuno, como veis aquí, él decía que su obligación es enseñar la materia
de que se trate, pero también disciplinar y avivar, animar a los alumnos a que se despierten y pongan en ejercicio la mente, el pensamiento y generen nuevo conocimiento, nuevas ideas. Y eso es lo que él le llama hacer obra pedagógica, esa pedagogía o demagogía de la que nos hablaba Unamuno. Y os pongo un ejemplo, porque muchas veces hoy en día, sobre todo la gente joven, no tienen claro la diferencia entre información y conocimiento. Y os pongo un ejemplo. Información. Información son las palabras que tenemos en el diccionario. Os citaba al principio el diccionario de la Real Academia. Ahí veis acordarme, adarga, antigua, astillero, corredor. Toda una serie de palabras. Son 33 palabras. Combinadas aleatoriamente, podemos, como veis ahí, más de un sextillón, 8,6 sextillones, 10 elevado a 36. Combinaciones posibles. ¿Cómo podemos combinar esas 33 palabras? Solamente 33. Bueno, pues, si viene un señor y las pone de manera ordenada, de ese sextillón de posibilidades, escoge una y las ordena, como podéis ver aquí, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no os quiero acordarme. Entonces, tenemos el Quijote. Eso es conocimiento. El diccionario es la información, pero luego hay que coger esa información y hay que alinearla, hay que adobarla, hay que componer con ese material. Y eso solamente lo hace la mente humana, una mente como Cervantes. Por consiguiente, la demagogía de Unamuno es educar, es formar, es enseñar cómo transformar la información en conocimiento. Hay una diferencia importante entre un diccionario y el Quijote. Entonces, como os decía, demagogía en democracia, educar al pueblo en democracia, significa que el ciudadano tiene que tener ese conocimiento, esa formación científico-técnica, por lo menos los mimbres básicos, para poder entender los problemas que tiene planteada la sociedad y poder ejercitar el voto en base a las soluciones que les presentan los políticos. Ese es el juego de la democracia en un mundo moderno tan tecnificado como el de hoy. Entonces ahí quiero ahora conectar con el papel de las academias. O sea, ¿qué papel tenemos las academias? Sobre todo, como os decía antes el presidente, las academias de ciencia como esta, pues precisamente educar, formar a los ciudadanos. Es decir, tenemos, aquí os pongo el artículo primero de nuestra academia, que es prácticamente igual en las demás academias. ¿Cuál es la misión de la academia, de una academia de ciencias o las academias en general? Pues simplemente el cultivo, el fomento, la difusión de las ciencias y sus aplicaciones. Esa es nuestra obligación, nuestra misión. Pues las academias tenemos financiaciones, tenemos donaciones privadas y públicas, pero también nos financian la Junta de Andalucía con dinero de los andaluces. Tenemos por consiguiente que responder a ese dinero público que nos están dando. ¿Qué hacemos en las academias con ese dinero público? Pues vamos a formar, educar, preparar a los ciudadanos para que ejerzan su voto de una manera consciente con una cierta base científico-técnica. Bien, ¿cómo practicamos en las academias esa demagogía científica? Es decir, ¿cómo contribuimos a formar, a preparar, a educar a los ciudadanos? Bueno, pues aquí veis algunas de las actividades que tenemos en nuestra academia. Premios a los jóvenes investigadores, ciclos de conferencias, también ciclos con otras academias del Instituto de Academias de Andalucía y algunas otras actividades que estamos ahora poniendo en práctica y os la quería traer a colación aquí hoy en el sentido de que dentro de esa misión de cultivo y de difusión de la ciencia, creo que algo que podemos hacer las academias, aparte de esos ciclos de conferencias, es, por ejemplo, como veis aquí, 2 programas que estamos lanzando en conjunción con la Universidad de Sevilla. Uno que es la educación social para la democracia, es decir, tratar de educar científicamente a los ciudadanos, y otro que es un programa de concepción global de la ciencia. Es decir, la ciencia está muy compartimentalizada, clásicamente, en el caso de la ciencia, la física, la química, la biología. Eso hace que el diálogo sea entre distintas especialidades, que sea difícil. La idea es romper barreras, poner juntos
a químicos, a físicos, a informáticos, a ponerlos a trabajar juntos. Hoy los nuevos centros de investigación, hasta ahora era corriente tener un instituto de química o un instituto de biología o de matemáticas. Ahora los nuevos centros de investigación se plantean en base a un problema social. Tenemos el Instituto del Cáncer, tenemos el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares, y ahí tenemos químicos, biólogos, matemáticos, informáticos, expertos en computación, hasta economistas, sociólogos, filósofos. Es decir, poner juntos y abordar un problema concreto, como puede ser el cáncer, desde múltiples ángulos. Es una nueva forma de hacer y trabajar en ciencia por la sociedad, resolviendo los problemas de la sociedad. Es identificar el problema y darle solución desde múltiples ángulos. Y eso, como os decía, es esa nueva visión global, holística, de lo que es la ciencia. Y hay un proyecto que os quería, ya que estamos aquí en la Academia de Ciencias, de Artes y Letras, que os quería mencionar muy brevemente, ya estamos terminando, que es Arte y Ciencia. Ese es un proyecto que hemos iniciado este año en colaboración de nuestra Academia de Ciencias con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Arte y Ciencia, y en concreto este año de la inmolación de las células. Ahora os diré un poquito por qué esta inmolación de las células, pero la idea es de facilitar, que los científicos facilitemos a los artistas la interpretación de la naturaleza oculta. Es decir, el artista interpreta lo que ve, pinta, esculpe, dibuja lo que tiene al alcance de la vista. Los científicos podemos ver con el microscopio el interior de una célula, o con un telescopio podemos ver estrellas que están a años luz de distancia. Podemos hacer visible lo invisible. Y esa información que obtenemos con nuestra instrumentación científica, podemos hacerla disponible al artista, para que el artista la interprete. Entonces, esa es la conjunción, la manera de abordar esa colaboración entre arte y ciencia, que igual que os decía al principio en Ciencia y Democracia, en ese triángulo de Emilio Lamos de Espinosa, que no están tan lejos como se podría interpretar, exactamente igual ocurre con el artista y el científico. No sé si sabéis cuál es el origen de la palabra científico. Es un inglés que tenéis aquí, William Whewell, a mediados del siglo XIX, el que propone el término científico. Hasta entonces, desde Galileo, Newton, etcétera, hasta mitad del siglo XIX con Whewell, eran filósofos de la naturaleza. Los primeros que empiezan a pensar son los filósofos de la Grecia clásica, Aristóteles, Platón, las academias de la época. Pensaban que ya era bastante, pero no hacían experimentos. La ciencia moderna aparece cuando se empieza a experimentar, y están los planos inclinados, como se enseñaba antes de Galileo. Entonces se empieza a experimentar para empezar a escudriñar, a descubrir las leyes de la naturaleza, como hizo Einstein en una ecuación con las leyes de la mecánica cuántica, de la teoría de la relatividad. Entonces, Whewell propone el nombre de científico, que es el que perdura hasta ahora, por analogía con artista. ¿Y por qué le llama scientist? Por analogía con artists. Porque para Whewell, el científico es como el artista, donde el motor, la driving force, es la creatividad, el pensamiento, la imaginación. Esa es la fuerza que mueve al científico y al artista. Entonces, como podéis leer aquí, él dice que tenemos la necesidad de buscar un nombre para darle a aquellos que se dedican a cultivar la ciencia, al cultivo, los que son cultivadores de la ciencia. Eran hasta entonces los filósofos de la naturaleza. Y entonces él sugiere que le podríamos llamar scientist. Y así, por ejemplo, pues, al igual que el artista es un músico, un pintor o un poeta, pues igual un científico sería un matemático, un físico o un naturalista. Entonces, desde ese punto de vista, si el artista y el científico, ambos dos, se mueven por la creatividad, por la imaginación, por la manera de interpretar lo que observa y lo que ve, entonces se genera este proyecto, como os digo, de arte y ciencia. El tema es la inmolación de las células. ¿Y por qué? Los bioquímicos y biólogos moleculares podemos ver las células y sabemos cómo funcionan, sabemos cómo son, cómo están constituidas.
Entonces se lo podemos explicar a los artistas para que ellos interpreten. Y en este caso concreto, la inmolación de las células, ¿por qué? Nosotros estamos constituidos por células. Entonces, nuestras células están en continua división, pero no crecemos de manera gigantesca, no nos convertimos en monstruos, si las células estuvieran continuamente dividiéndose. Al igual que unas se dividen, otras se mueren. Pero cuando las células se mueren en nuestro organismo, lo hacen de manera programada. De hecho, hay un término, un concepto que es la muerte de las células programadas. Es decir, cuando las células estas son viejecitas o cuando sufren algún daño, entonces no se mueren sin más, sino que se autoinmolan, de manera que se degradan de manera ordenada y se ponen para que sus restos se pongan a disposición de las células vecinas. Eso significa, en esa estructura social de la que hablábamos antes, de que el individuo en la naturaleza se sacrifica por el bien de la comunidad, pues nuestras células, en nuestro organismo, todos los días, al igual que unas se dividen, otras se autoinmolan y se ponen a disposición de la comunidad. Pues ese concepto social de un individuo, una célula, que decide morirse y hacerlo de manera programada y ordenada para que sus restos le sirvan a los que siguen viviendo, precisamente ese concepto es el que, de alguna manera, le hemos transmitido a los artistas y están trabajando sobre ello. Bien, ese arte y ciencia no es nada nuevo, eso es poner arte y ciencia juntos. Aquí os pongo Dalí. Esa molécula que veis aquí a la izquierda, con ese sistema de varillas y bolas, es el famoso ADN que todos hemos oído hablar, del ácido desoxirribonucleico, donde están nuestros genes y tal. Bueno, pues esa estructura se descubre en los años 50 por Watson y Crick, dos ingleses en Cambridge, y Dalí, Salvador Dalí, que era muy amigo de Severo Ochoa, porque coincidieron en la residencia de estudiantes en Madrid antes de la Guerra Civil. Los dos emigran a Estados Unidos, allí tienen muy buena relación, y Ochoa era muy amigo de Watson y Crick. Entonces, Ochoa les explica a Dalí cómo era la doble hélice de DNA o de ADN que habían descubierto Watson y Crick. Y Dalí la interpreta. Dalí pinta su doble hélice y, como podéis ahí arriba en la parte superior, con esas dos manos, con esos dos brazos, queriendo significar con ello que, a fin de cuentas, individualmente no somos tan distintos. Ese ADN es el que nos permite abrazarnos unos a otros, formando comunidad, porque, de alguna manera, las diferencias que tenemos son mínimas en nuestro ADN. Aunque aparentemente podamos ser distintos, en nuestra constitución molecular somos prácticamente idénticos. Y eso lo que significa es como Dalí interpreta ese conocimiento que le proporciona la ciencia de Watson y Crick. Entonces, estas son las células, como aquí a la derecha, simplemente para que veáis lo que es una célula normal de nuestro cuerpo y una célula que se ha programado para morir y que se ha deshecho, se desorganiza. Es como si una casa, en vez de poner una bomba para destruirla y para tirarla, pues le sacamos las ventanas, los muebles, las puertas, para que le sirvan a los demás vecinos. La demolición es programada y ordenada. Bueno, pues ese concepto es el que le hemos transmitido a los artistas de la Facultad de Bellas Artes, y estas son algunas de las obras que ellos han interpretado. Aquí veis, por ejemplo, esta obra que son células, las que están azules son las que están vivas, y esta otra que ha crecido, que está roja, es la que no se ha inmolado, la que no se ha sacrificado por el conjunto. O este otro, que es un rayo de luz que, al pasar los espectadores o los visitantes del museo, pues al pasar interrumpe la célula fotoeléctrica y hace que la célula se ilumine, como queriendo significar lo que es la interrupción de la vida con la muerte. Es la manera que tienen los artistas de interpretar lo que le enseñamos los científicos. El curso que viene vamos a hacer, en vez de usar el microscopio, vamos a usar el telescopio. Vamos a mirar a lo lejos a ver cómo interpretan los artistas lo que le podemos acercar con los telescopios. Pero, en definitiva, lo que os quería decir, ya para terminar, es que las academias tenemos una función social, tenemos una responsabilidad de educación, de formación, y en concreto las de ciencia, como os decía al principio, para formar, para educar a los ciudadanos. Y de alguna manera, volviendo a la academia clásica de la Grecia, de los filósofos, donde
la academia era un lugar de encuentro, un lugar de pensamiento, un lugar de discusión, un lugar de evolución social, a fin de cuentas. Esa es la función que tenemos las academias y en el mundo moderno de hoy, más que nunca, precisamente por esa tecnificación de la sociedad y de los problemas sociales, más que nunca las academias tienen que jugar ese papel de formación y de educación que os decía anteriormente. Y ya con eso termino y os doy las gracias por vuestra atención y vuestra paciencia al escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Miguel Ángel, por tan formidable conferencia. Creo que ha sido la conferencia de un científico, profesor y académico, ciertamente. Pero yo me atrevería a decir que por encima de todo ha sido un mensaje de un humanista sabio. No resisto, debido a lo que hemos escuchado hoy, y he recordado una anécdota célebre. Cito el nombre de quien la protagoniza, Manuel Pimentel. Omito a quien iba dirigida, era la presentación del presidente de un banco. En Sevilla hará, no sé, quizás 10 o 12 años. Hizo un recorrido de sus estudios, de formación académica, etcétera, y dijo la siguiente palabra. Dice, pero lo que más te representa no es lo que has el conocimiento que tienes y la información que tienes, sino que estás ya en la edad de la sabiduría. Me pareció espléndido, porque es verdad que hay una serie de conceptos como el de la sabiduría que no se pueden tener con 25 años ni con 30. Se necesitan años para adquirirla y para reciclarla y saborearla. Entonces, por eso me parece, y te digo, que es el mensaje de un humanista sabio. En realidad está muy cerca de lo que afirmaba el célebre astrónomo y astrofísico Carl Sagan. Los valores de la ciencia y los valores de la democracia son concordantes, en muchos casos indistinguibles. Muchas gracias de nuevo, querido profesor. Y muchas gracias igualmente a todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la academia y en general a todos los que hoy nos honran con su presencia, agradeciéndole su apoyo y presencia a lo largo de este curso que hoy clausuramos. Les ruego se pongan en pie. En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, clausuramos el curso académico 2023-2024 en la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. Muchas gracias a todos por su atención.